¿Parece tan difícil encontrar un propósito en la vida? Parece contradictorio, pero tal vez la respuesta no esté en lo que muestras al mundo, sino en lo que escondes. Carl Jung, uno de los más grandes pensadores de la psicología, creía que es justamente en el lado oscuro, aquel que evitamos a toda costa, donde se encuentran los mayores tesoros de nuestra alma. ¿Y lo más curioso? Ese lado oscuro no es un enemigo, es una parte olvidada de quien realmente eres. La sociedad nos enseñó a huir de nuestras sombras, etiquetándolas como debilidades, pero, ¿y si fueran la clave para la transformación? Imagina por un momento que tus miedos, frustraciones e inseguridades no tuvieran que ser combatidos, sino comprendidos e integrados. Es como explorar un mapa donde cada punto desconocido revela un pedazo de tu esencia. Y cuanto más avanzas, más cerca estás de descubrir quién eres realmente. En este viaje, aprenderás que aceptar tus sombras no solo te libera, sino que también ilumina el camino hacia un propósito más profundo. ¿Estás preparado para sumergirte en este viaje transformador? Bueno, no esperes respuestas fáciles, pero los descubrimientos que haremos aquí pueden cambiar la forma en que ves la vida, y a ti mismo. Cada vida es un mosaico de pequeñas elecciones, acciones y reflexiones que, juntas, moldean un propósito mayor. La belleza del viaje humano está en su singularidad, en cómo cada experiencia, incluso las más simples, contribuye al autoconocimiento. Imagina el acto de detenerse algunos minutos al día para contemplar el cielo o escuchar tus propios pensamientos. Esos momentos que parecen triviales son lo que Jung llamaría pasos esenciales en el camino del descubrimiento de uno mismo. En el fondo, todos llevan consigo una llamada interna, pero no siempre saben escucharlo. Esa llamada no surge en grandes eventos, está en los detalles, una conversación inesperada, un libro que te elige en la estantería, o incluso en la superación de un desafío cotidiano. Por eso, la vida nunca se trata solo de grandes logros, se trata de cómo cada uno enfrenta sus propias sombras. Lo curioso es que, al prestar atención a esos momentos, comenzamos a darnos cuenta de que todo forma parte de un gran rompecabezas. El viaje, según Jung, no es lineal. Cada desvío, cada tropiezo, es una oportunidad disfrazada de obstáculo. Si alguna vez has sentido que la vida parecía sin rumbo, eso es solo el universo provocándote a mirar hacia adentro. Y es en ese punto donde la sombra comienza a revelarse, como una pista para el siguiente paso. Curioso, ¿verdad? Parece que el camino nos llama a algo más profundo. La sombra, como Jung la describió, es esa parte de nosotros que preferimos esconder, ignorar o incluso negar. No es exactamente algo malo, sino algo que está fuera de la luz de nuestra conciencia. Por ejemplo, ¿alguna vez has notado cómo a veces una crítica te molesta profundamente? Muchas veces, esto ocurre porque toca algo que hemos reprimido. La sombra vive ahí, en esos rincones ocultos, esperando ser reconocida. Es curioso cómo la sociedad nos incentiva a mostrar solo el lado bonito de la vida. Sin embargo, las partes rechazadas, nuestras inseguridades, fallas y deseos ocultos, tienen mucho que decir sobre quién realmente somos. Imagina que guardas rencor por algo del pasado, pero nunca te has detenido a reflexionar sobre eso. Ese rencor puede ser un pedazo de tu sombra, clamando por atención, listo para enseñarte algo poderoso sobre aceptación y cambio. Integrar la sombra no es un proceso inmediato, pero es transformador. Cuando reconoces tus propios impulsos y emociones, dejan de controlarte. Un buen comienzo es observar tus juicios sobre los demás, son como espejos que reflejan partes de ti mismo. Y, curiosamente, a medida que entiendes esta dinámica, te das cuenta de que cada pedazo de la sombra guarda un tesoro. Después de todo,
¿Qué sería de la luz sin el contraste de la oscuridad? Trabajar con la propia sombra es como explorar un territorio desconocido, requiere coraje, paciencia y la disposición de enfrentar lo que está oculto. Es como abrir un baúl antiguo en el ático de tu mente. Allí dentro, encuentras tanto cosas que quisieras olvidar como preciosidades. Un primer paso práctico puede ser la escritura en diario. Escribe sin filtro sobre los momentos del día en los que sentiste ira, vergüenza o envidia. Esas emociones son guías para las partes de ti que necesitan atención. Además, la meditación es una herramienta poderosa en este proceso. No tiene que ser algo complicado, incluso 5 minutos de silencio, concentrándote en la respiración, pueden ayudarte a observar tus pensamientos sin juzgarlos. Cuando te das ese espacio, comienzas a notar patrones, como esa tendencia a culparte o evitar conflictos. Estos conocimientos son el comienzo de la integración de la sombra, transformando lo que parecía un defecto en una lección. Pero trabajar con la sombra no es solo introspección, también implica acción. Si te das cuenta de que tienes dificultad para decir no, por ejemplo, intenta practicar eso en situaciones más pequeñas, como rechazar algo que realmente no quieres hacer. Los pequeños pasos te enseñan a honrar tus necesidades sin sentirte culpable. Poco a poco, lo que antes parecía ser una debilidad se transforma en fortaleza. ¿Y sabes qué es lo más fascinante? Cada vez que enfrentas un pedacito de la sombra, el horizonte de tu transformación se expande aún más. La transformación requiere coraje. No el coraje de enfrentar el mundo, sino el de mirarte a ti mismo y enfrentarte a aquello que preferimos evitar. Reprimir la sombra es como intentar mantener una olla de presión cerrada sin válvula, tarde o temprano, explota. La aceptación es la clave para abrir esa olla con cuidado. Por ejemplo, si te das cuenta de que sientes celos, en lugar de negarlo, pregúntate, ¿de dónde viene esto? ¿Qué quiere mostrarme? Curiosamente, cuando integramos las partes que antes juzgábamos sombrías, descubrimos en ellas una fuente de poder. Rasgos reprimidos, como la ira, pueden transformarse en asertividad, la inseguridad, en empatía. Piensa en un atleta que usa la frustración de una derrota como combustible para entrenar aún más. El mismo principio vale para la vida emocional. Aceptar la sombra transforma debilidades en fortalezas. Pero atención, la transformación no es un evento, es un proceso continuo. No siempre es fácil, y a veces dan ganas de rendirse. Pero es exactamente en esos momentos cuando aparece el verdadero coraje. Cada pequeño acto de aceptación, ya sea reconocer un error o admitir una vulnerabilidad, es un paso hacia un yo más auténtico. Y cuando comienzas a vivir de esta manera, te das cuenta de que la vida tiene más que ofrecer que solo desafíos, trae significado. Jung decía que vivir es un verbo activo, no un estado pasivo de existencia. Esto significa que, para encontrar significado, es necesario tomar decisiones conscientes y arriesgarse. ¿Cuántas veces dejamos que el miedo nos atrape en zonas de confort, imaginando que así estaremos seguros? Sin embargo, es en el desconcierto donde ocurre la transformación. Piensa en un artista que expone su obra por primera vez, el riesgo de las críticas es real, pero es allí donde crece y encuentra su público. Evitar una vida reactiva requiere práctica. Comienza analizando tus decisiones diarias, ¿se hacen por hábito o por propósito? Por ejemplo, si sueles decir sí automáticamente a invitaciones o responsabilidades, intenta hacer una pausa antes de responder. Pregúntate, ¿esto realmente está alineado con lo que quiero o necesito ahora? Este tipo de reflexión transforma las elecciones automáticas en acciones intencionales, acercándote a lo que realmente importa. Vivir activamente no significa estar ocupado todo el tiempo,
sino estar presente y comprometido. Cuando tomas las riendas de tus acciones, te das cuenta de que la vida deja de ser una secuencia de eventos aleatorios y pasa a ser un viaje con dirección. Y es curioso cómo, al dar estos pasos, comenzamos a ver algo más grande, un equilibrio entre lo que somos y lo que deseamos ser. Pero, claro, para eso, es necesario entender que la dualidad es parte del juego. La vida es un juego constante de opuestos. Alegría y tristeza, luz y sombra, éxito y fracaso, todas estas fuerzas coexisten, y negar una de ellas es negar la propia esencia de ser humano. Imagina un día de lluvia después de semanas de sol, puede parecer inconveniente, pero trae frescura y renueva el equilibrio de la naturaleza. De la misma manera, nuestros dolores son tan esenciales como nuestros logros, pues es a través de ellos que aprendemos resiliencia y ganamos perspectiva. Aceptar la dualidad significa comprender que fracasar forma parte del proceso. Carl Jung destacó que la plenitud no está en ser perfecto, sino en ser completo. Por ejemplo, si enfrentas dificultades en una relación, no necesitas verlas como el fin, sino como una oportunidad de crecimiento mutuo. Reconocer las imperfecciones tanto en ti mismo como en el otro es un paso esencial para construir conexiones más profundas y auténticas. Este equilibrio entre fuerzas opuestas es lo que le da sabor al viaje. Sin el contraste, la vida sería insípida, monótona. Aceptar la dualidad nos enseña a encontrar belleza incluso en los momentos difíciles, pues también forman parte del todo. Y, cuando nos detenemos a reflexionar, nos damos cuenta de que estas experiencias nos conducen a algo más grande, un descubrimiento que solo puede hacerse si estamos dispuestos a abrirnos al proceso. Después de todo, ¿cómo descubrir el propósito sin primero explorar lo que está oculto? Entonces, ¿qué vas a hacer con todo este conocimiento? El viaje para integrar la sombra y descubrir el propósito de tu vida no es para los débiles, sino para aquellos que están listos para desafiarse. ¿Has pensado que los miedos y las inseguridades que evitas pueden ser las llaves para tu libertad? ¿Qué has reprimido que merece ser visto con otros ojos? La vida no va a esperar que estés listo para actuar. Entonces, ¿por qué no empezar ahora? Toma un diario, reflexiona sobre las emociones que más te desafían, o incluso conversa con alguien de confianza sobre los temas que nunca te has atrevido a abordar. Los pequeños pasos pueden abrir puertas a transformaciones gigantes. Y antes de irte, haz parte de este movimiento de crecimiento y aprendizaje continuo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir explorando temas como este. Juntos, podemos transformar estas reflexiones en acciones que cambian vidas. Es hora de convertirte en el protagonista de tu propia historia. ¡Vamos allá!